Estaba lavando la ropa y cuando regreso a ver si la lavadora terminó, me encuentro con esto. El ciclo de centrifugado aún continúa activo y la lavadora todavía contiene agua. El sonido que se escucha en el fondo es el de la bomba de drenaje en funcionamiento y es la encargada de sacar el agua. Apagué la lavadora, la encendí para activar solo el ciclo de centrifugado a ver si así se solucionaba el problema. Un par de minutos después revisé nuevamente y como pueden ver la lavadora continúa llena con el mismo nivel de agua y lo más extraño es que la bomba de drenaje se escucha que sigue funcionando. Este es el problema, ahora comprendo por qué la bomba funcionaba y no drenaba el agua. Continúen viendo el video para que vean cómo lo solucioné. Hola amigos y seguidores de YouTube. Como ya saben, esta lavadora justo en el ciclo de centrifugado se ha quedado llena de agua porque no la drena. Y lo más extraño de esto es que se escucha a la bomba de drenaje funcionando. Como pueden ver, dentro del tambor de la lavadora el nivel de agua no disminuye, aun cuando la bomba de drenaje está funcionando. Vamos a ver la manguera de drenaje. Por aquí no está drenando ni una gota de agua y no hay ninguna obstrucción importante en esta parte de la manguera. Lo primero que tenemos que hacer es sacar toda esa agua. Así que apagué la lavadora, la desenchufé, solo cerré la llave de agua fría porque no hay agua caliente, así que esta lavadora utiliza agua fría en sus dos entradas de agua por medio de una conexión Y. Desconecté las mangueras que surten de agua a la lavadora, abrí la tapa de la lavadora y saqué la manguera de drenaje de la pared para colocarla dentro de la lavadora. Ya teniendo la lavadora desconectada de la red eléctrica, del punto de drenaje y de las mangueras de agua, ahora puedo moverla de la siguiente forma para sacarle el agua como les mostraré a continuación. A donde apunta la flecha es por donde sacaremos el agua. Para no hacer un desastre es necesario remover la rejilla. Utilicé un destornillador para extraer los dos tornillos. El trapo o pañuelo es para evitar que los pequeños tornillos caigan en el drenaje a través de las ranuras de la rejilla. Saqué la manguera de drenaje de la lavadora tapando por donde sale el agua y la llevé hasta el punto de drenaje. Aquí utilicé un pequeño colador para evitar que residuos sólidos ingresaran al drenaje. Listo, ya sacamos el agua de la lavadora. Lo que sigue es mover la lavadora a su lugar, colocar la manguera de drenaje en el punto de drenaje de la pared y sacar toda esa ropa para colgarla en el tendedero. No olvidemos instalar la rejilla por donde drenamos manualmente el agua de la lavadora. Como el tambor de la lavadora ya no contiene agua, podemos revisar con seguridad qué es lo que pasa con la bomba de drenaje. Quitaremos esta tapa trasera. En este modelo tendremos que deslizarla hacia un lado, como les muestro en el video, para poder sacarla. Y esta es la bomba de drenaje del agua. Después del ciclo de lavado es la encargada de sacar toda el agua con detergente de la lavadora. Antes de revisar la bomba de drenaje, eché un vistazo al filtro removible de la bomba de drenaje y como se puede ver no hay elementos sólidos que obstruyan o dificulten el funcionamiento de la bomba. Por ejemplo, monedas, pelusas, billetes, botones. Como vamos a sacar la bomba de drenaje, tenemos que desconectar la manguera de drenaje aflojando esa abrazadera. Nada irregular se ve por esta parte de la manguera. Faltaría por quitar la manguera que une el tambor con la bomba y esto se hace fácilmente removiendo la abrazadera. Con un destornillador punta estrella pude retirar 3 tornillos. Ya removido los 3 tornillos pude extraer la bomba de drenaje. Saqué la bomba de drenaje y desconecté 2 cables eléctricos que son los que energizan la bomba para que pueda drenar el agua.
También removí esta pieza negra que corresponde al filtro removible de la bomba. Solo tuve que quitar 3 tornillos. Este es el problema, el impulsor de la bomba de drenaje está roto y es por eso que la bomba se escucha funcionando, pero sin el impulsor el agua no saldrá por la manguera de drenaje. Lo que hice para solucionar esto rápidamente fue adquirir otra bomba de drenaje. No conseguí el mismo modelo, así que compré una universal compatible con la lavadora a un precio muy económico. Aprovecharé para mostrar cómo se instala correctamente la tapa removible del filtro. Si no se instala como les muestro en el video, ingresarán objetos sólidos, monedas o pelusa al impulsor y podrían romperlo de nuevo o dificultar el funcionamiento de la bomba para drenar el agua. Uní el filtro con la bomba de drenaje haciendo coincidir los agujeros de tornillos como pueden ver en el video. El anillo de goma actúa como sello entre las dos piezas que se van a unir para que no se fugue el agua al exterior de la bomba de drenaje. Es importante colocar este anillo de goma como se muestra en el video para que pueda hacer su función de sello. Ahora lo que queda por hacer es completar el ensamblaje de la bomba instalando 3 tornillos, para luego instalar los 2 cables eléctricos que son los que le suministran electricidad a la bomba y hacen que ésta funcione. Lo que corresponde ahora es instalar la bomba a la lavadora fijándola con 3 tornillos. Luego conecté la manguera que va entre el tambor y la bomba de drenaje. Y también le conecté la manguera de drenaje, que es la que permite la salida del agua hacia el punto de drenaje en la pared. Y como paso final para el armado de la lavadora, instalé la tapa. Instalamos las mangueras que suministran agua a la lavadora, abrimos la llave de paso, enchufamos la lavadora, hice una prueba para ver si se solucionó el problema. Encendí la lavadora, inicié el ciclo de lavado para que la lavadora se llene de agua y activamos el ciclo de centrifugado. Bueno, ya la lavadora contiene agua, ahora vamos a activar el ciclo de centrifugado a ver si la drena. Como pueden ver, la lavadora está drenando el agua, así que logramos que la lavadora funcione normalmente. Dentro del tambor pueden ver cómo disminuye el nivel del agua a medida que la bomba de drenaje la va sacando por la manguera de drenaje. Dejé que la lavadora completara su ciclo y adivinen lo que pasó. Como era de esperarse, ni una gota de agua ha quedado dentro del tambor. Espero que este video les sea de utilidad y espero estén muy bien, deseándoles mucho éxito. Amigos y seguidores de YouTube, apoyen el canal dejando su like o me gusta. Suscríbete y activa todas las campanitas para que YouTube te avise o te envíe notificaciones cuando suba nuevos videos. Escribe un comentario o pregunta sobre el video, siempre trato de responderles a todos. Y si conocen de alguien que necesite el video, compártanlo, eso también ayuda a mi canal. Muchas gracias y hasta otro próximo video.